La casa del rincón abre sus puertas una vez más. Toma asiento y escucha con atención, porque esta noche las historias no solo buscarán asustarte, buscarán recordarte algo. Dicen que hay fechas en lo que lo desconocido se acerca más, días donde lo espiritual y lo oscuro se mezclan. Los dos últimos relatos que escucharás están ligados a Semana Santa. Apaga la luz, sube el volumen, y si algo susurra tu nombre, no respondas. Bienvenido a la casa del rincón. Estábamos en casa de un amigo, ya de noche. Éramos tres. No había luz en la calle y adentro solo teníamos una lámpara encendida. Alguien propuso jugar al libro rojo. No usamos nada especial, solo agarramos un libro cualquiera, pero tenía la portada roja. Las reglas eran simples. Haces una pregunta en voz alta, abres el libro al azar, lees la primera palabra que veas. Esa es la respuesta. Al principio todo fue broma. ¿Me va a ir bien mañana? Camino. Nos reímos como siempre. ¿Voy a tener dinero? Nada. Seguimos con más risas, ya que era una tarde de amigos, hasta que finalmente me tocó a mí. No sé aún por qué hice esa pregunta. No estaba pensando en nada raro, pero la dije. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Abrí el libro. La palabra fue sí. Nos quedamos en silencio. Uno dijo que era una coincidencia, el otro dijo que era sugestión, pero el ambiente ya no era el mismo. Seguimos. Eso fue un error por nuestra parte. Decidí preguntarle ahora, ¿dónde estás? Abrí otra vez. La palabra que apareció fue detrás. Sentí algo en la espalda, no un toque, más bien como una presencia. No volteé, nadie volteó. El aire se sentía pesado. Uno de mis amigos intentó romper la tensión. Dijo que ya termináramos con esto, que esto ya no estaba chido, pero el otro quiso seguir. ¿Qué quieres? Abrió el libro. Tardó en hablar. Le preguntamos qué decía. No respondía, hasta que levantó la vista y dijo, entrar. En ese momento algo se cayó en otro cuarto. Se escuchó un ruido muy fuerte, como si hubieran tirado algo al suelo. Nos levantamos de golpe. No había nadie más en la casa. Regresamos al cuarto donde estábamos jugando. El libro ya no estaba donde lo dejamos. Estaba abierto en otra página. Nadie lo tocó. Nadie lo movió. Nos acercamos y de pura coincidencia leímos la primera palabra, tarde. Salimos de la casa. No quisimos seguir. Esa noche no pude dormir bien y desde ese entonces ya no juego eso. Pero lo peor no fue esa noche, lo peor fue después. Días después estaba solo en mi cuarto como de costumbre, sin libro, sin nada, y de la nada pensé en una pregunta. No la dije en voz alta, solo la pensé. ¿Sigues aquí? Y lo escuché, no una voz, una palabra muy clara. Justo detrás de mí escuché un sí. Después de eso, pensé que me estaba sugestionando con tanta cosa que vimos anteriormente. No le tomé importancia, y para calmarme, me fui a la casa de una tía para cenar. Fue lo único que pensé. Al día siguiente llamé a mis amigos, y les dije todo lo que me pasó. Como de costumbre rieron. Yo no supe qué hacer, y solo les grité que quemaría ese libro. Ellos solo se quedaron callados, ya que nunca me habían visto en ese estado. Siempre fui alguien calmado, que se tomaba las cosas a lo ligero, pero esa vez fue lo contrario. Fue ahí cuando entraron en razón y decidimos quemar el libro rojo. Los mismos que participaron fueron los mismos que lo quemaron. Al principio el libro no quería quemarse, hasta parecía que el fuego no le hacía nada. No fue hasta que le vaciamos una botella de alcohol completa que por fin ardió. Y no fue que hasta casi al terminar de quemarse, un remolino de fuego se formó. Era como una espiral de fuego que poco a poco disminuyó. Desde ahí, jamás volvimos a jugar eso y no se lo recomiendo a nadie. Lo que puede parecer un simple juego puede traer complicaciones graves. Esto no me lo contaron para asustarme, me lo dijeron como advertencia. En un rancho, de esos donde todavía se trabaja la tierra a mano y las noches son completamente oscuras, había una casa vieja que llevaba años abandonada. Nadie la compraba, nadie la arreglaba. Y no era por falta de dinero, sino por lo que decían que había enterrado debajo. Muchos de mis conocidos decían que había barriles. La historia empezó mucho antes. Según la gente del lugar y todos los vecinos que me contaban, decían que el dueño original de esa casa era un hombre desconfiado, de esos que no creen en bancos ni en nadie. Vendía ganado, movía dinero en efectivo y nunca se le veía gastar como alguien rico. Muchos decían que se veía como una persona que nunca tuviera dinero. Muchos decían que se veía como una persona normal y corriente, que no aparentaba tener dinero, ya que todo el dinero que él tenía lo tenía enterrado. Se decía que, antes de morir,
Ese hombre escondió varios barriles llenos de dinero en el terreno de la casa. Nadie sabía exactamente dónde, pero todos sabían que estaban ahí, y que no estaban solos, porque después de su muerte empezaron a verse cosas. Por las noches, sobre todo, entre las 2 y 3 de la madrugada, se miraban luces en el patio. No eran focos, no eran lámparas, eran como pequeñas flamas flotando, que aparecían y desaparecían entre la tierra. Los viejos le decían que era el fuego fatuo, pero no como algo natural. Decían que eso marcaba donde estaba enterrado el dinero. Muchos lo intentaron, pero nadie se lo llevó. El caso más conocido que me cuentan fue el de un señor que venía de fuera. No creía en nada de eso. Le dijeron la historia. Vio la casa abandonada y lo único que pensó fue lo mismo que cualquiera. Dinero fácil. Esperó algunos días, observó el lugar y una noche vio las luces. Dice la gente que se veían claras, como si algo debajo de la tierra quisiera salir. Al día siguiente regresó con una pala. Regresó solo. Empezó a escarbar justo donde había visto esas luces. La tierra estaba dura, pero no imposible. Llevaba ya varios minutos cavando cuando la pala pegó con algo. Fue un golpe seco, del tono metálico, y él sonrió. Pensó que lo había encontrado, levantó la pala otra vez y volvió a golpear, pero esta vez no pasó lo mismo. La pala no siguió hacia abajo, rebotó, como si hubiera golpeado algo que no debía. El golpe fue tan fuerte que la misma pala regresó directamente hacia él. Y sí, la pala le pegó en la cara, le rompió el tabique de la nariz en ese mismo instante. Cayó al suelo, sangrando y confundido. Dice que alcanzó a ver algo, no el barril, no el dinero, algo más, como una sombra que estaba parada dentro del hoyo que cavó, viéndolo. Desde esa vez el hombre jamás volvió. Y no fue el único. Con el tiempo, la casa se quedó igual, intacta. Nadie quiso intentar otra vez, pero lo más raro es que el dinero sí existe. Años después, cuando por fin alguien compró el terreno para remodelarlo, empezaron a escarbar con maquinaria, no con una pala, y fue ahí cuando salió un barril oxidado, pesado, lleno de dinero antiguo, guardado e intacto. Nadie lo estaba esperando, nadie lo estaba buscando, solo estaban trabajando, y ahí sí no pasó nada. No hubo golpes, no hubo sombras, no hubo fuego, porque según los viejos del lugar, hay dos formas de sacar ese dinero. Una es que la tierra misma te lo entregue, y la otra es pedir permiso, porque ese dinero no está solo, está cuidado. Dicen que el hombre que lo enterró nunca se fue, que se quedó ahí, debajo, entre la tierra, cuidando lo que una vez fue suyo, y que si intentas llevártelo sin permiso, la misma tierra te rechaza, o peor, te responde. Desde ese entonces la casa ya no está abandonada, la arreglaron, la habitan, pero hay algo que nunca cambió. Algunas noches, muy de madrugada, todavía se ven luces en el patio. Hola, ¿qué tal? Quiero mandarte un saludo y contarte este relato. Esto nos lo contó un vecino, pero no cualquier vecino. Uno que vivió varios años en un rancho, donde empezaron a pasar cosas raras. Nunca nos dijo que fuera el chupacabras, ya que se puso de moda en ese entonces, pero todos entendimos lo mismo. Dice que al principio todo estaba normal, ganado sano, perros cuidando, noches tranquilas. Él nos dijo que eran esas típicas noches donde solo se escuchan los grillos y uno que otro animal moviéndose. Hasta que empezaron los casos. Una mañana encontraron una cabra tirada. No estaba desollada, no estaba comida, estaba seca, sin sangre. No había rastros claros, no había huellas como de perro ni de coyote, nada. Pensaron todos que era una enfermedad, algo raro, algo nuevo. Pero a los días pasó otra vez, y luego otra, siempre igual, animales completos pero vacíos. Ahí fue cuando los perros empezaron a comportarse distinto. En las noches ladraban, pero no como cuando pasa alguien, no como cuando oyen otro animal. Ladraban hacia la oscuridad, como si vieran algo que no se acercaba del todo. Y lo más raro es que no se le iban encima, solo marcaban distancia, y los perros gruñían, retrocedían, como si supieran que no debían acercarse. Dicen que hubo noches donde no podía dormir, que se quedaba escuchando por las ventanas, pasos, no de humano, no de un animal en común. Era algo que se movía entre el monte, pero sin hacer un ruido normal. Él decía que eran pasos ligeros, pero sabía que él estaba presente. Hasta que una noche pasó lo peor. Tenía un perro, uno de esos bravos, de los que no le temen a nada. Ese perro nunca se echaba para atrás, pero esa noche empezó a ladrar diferente. Era un ladrido de desesperación, no era una advertencia, era defensa.
Dice que salió con la lámpara y escopeta en mano. No vio nada raro, pero sí escuchó el golpe, como si algo hubiera caído encima del perro. El perro chilló, pero no se quedó quieto ahí. El perro se defendió. Se oyeron rasguños, golpes, tierra moviéndose y luego silencio. Cuando se acercó, el perro estaba muy herido. Tenía marcas, no como de mordidas normales, eran más profundas, pero también había algo más. Había sangre, pero no solo del perro, había otra, diferente, un poco más oscura. Se dice que fue eso lo que más le inquietó, porque significaba que lo que fuera también podía ser herido. Desde ese día no volvió a pasar lo mismo. El ganado dejó de aparecer muerto por un tiempo. Los perros seguían alertas, pero ya no igual. Era como si eso hubiera aprendido o se hubiera ido. El perro afortunadamente sobrevivió. Le tuvieron que amputar una pata por las heridas, pero aún así el perro sigue con vida. Finalmente, él decía que el ambiente se había calmado, pero que aunque no pasara nada, sentía como algo se seguía moviendo y rondando alrededor de su rancho, y que los perros lo sabían. Nunca dijo que vio, nunca dijo qué era exactamente, pero tampoco se quedó en ese lugar. Con el tiempo, él vendió la casa, y con ese dinero se fue a otro lugar, donde según él, las noches sí vuelven a ser en silencio, pero no de ese tipo, sino que volvió un silencio normal. Hola, ¿qué tal? Yo de nuevo, tu vecino el de la casa del rincón. Como sabes, únicamente vengo a agradecer a todas y cada una de las personas que nos mandan sus historias y relatos. Gracias de todo corazón por seguir dándonos su confianza. Gracias por seguir escuchándonos. Gracias por seguir apoyando este proyecto. Las dos últimas historias que vamos a escuchar son dos historias que, como ya vine mencionando en un video anterior, estarán enfocadas a Semana Santa. Un conjunto de días cargados energéticamente, por lo cual te pido que escuches con atención. Continuamos con los relatos. Esto me pasó cuando era niño. Era la época donde se celebra la Semana Santa aquí en México. Para mí, yo niño, significaba que eran vacaciones. 2 semanas de vacaciones para ser exactos. Para esto, mi mamá nos llevaba a la casa de sus padres para ver todo el Calvario de Jesús y sus representaciones de la iglesia. A mí nunca me interesó la parte religiosa de mi familia. Mi abuela, como amante de todo eso, tenía por toda la casa imágenes religiosas, pero la más intrigante era un Jesús crucificado. Era una figura de Jesús muy grande. Ocupaba media pared de donde estaba colocado. Al ser una figura de un tamaño considerable, tenía muchos detalles. No sé cómo alguien puede hacer eso. Se le veían los huesos y las heridas parecían recientes. Pero lo peor era su rostro. Era una cara de dolor y sufrimiento real. Era como ver a una persona de ese tamaño sufriendo. Para esto recuerdo que mi mamá se fue para atender unas cosas pendientes, a lo que mi abuela me pidió de favor ir a la tienda a comprar cosas para hacer de comer. En mi cabeza solo decía que no quería ser interrumpido en mis vacaciones. Mi abuela me mandó por pescado a un local que vende cosas de variedad. Yo odiaba el pescado, así que no se me ocurrió otra idea que aprovechar para comprarme algo para mí. Recuerdo que me compré algo de carne, pero no recuerdo bien qué era. Yo me fui feliz, ya que, como te dije, no creía en nada de la religión. Le entregué las cosas a mi abuela, pero me quedé con parte del cambio, y le dije que era mi comisión por ir a la tienda. A mi abuela no le importó, ya que nos daba dinero a veces. Esa noche recuerdo que era un Viernes Santo, uno de los días más cargados de la iglesia. Mi abuela y mi mamá se fueron al Vía Crucis, que es el recorrido de Jesús a su deceso en la cruz. Yo me quedé feliz en la casa de la abuela. Nadie me molestó y seguí con lo mío. No fue que jugando con unos tazos que tenía, uno de ellos tenía goma en la orilla y rebotó, y fue a dar cerca de ese Jesús crucificado. Cuando recogí mi tazo y lo levanté, lo vi, esa figura casi real de Jesús, pero esta vez fue raro. Parece que me seguía con la mirada. Para comprobarlo, me puse a saltar de un lado a otro, pero solo noté que un ojo me seguía. Pensé que era el reflejo del sol, por ya casi caer la tarde. Y no fue que al burlarme de él, noté cómo agachó un poco la cabeza. La agachó un poco más de lo que estaba, y ahora me seguía con los dos ojos. Yo comencé a llorar y corrí directamente a la cocina. Tomé un trapo o un pañuelo que tenía mi abuela para limpiar y le cubrí la cara. No quería que me mirara, no quería que me hiciera nada. Ese día tuve mucho miedo de la figura, que me puse a cantar los pocos cantos de mi abuela para calmarlo. Según yo lo pondría feliz.
Y fue cuando mi abuela y mi mamá llegaron. Les expliqué llorando la situación, y mi abuelita me regañó por cubrirle la cara a su Cristo. Le conté a ellas lo que hice, de que comí carne cuando no debía, y que le agarré dinero a mi abuela sin pedirlo. Me regañaron y me dijeron que le pidiera disculpas. No me pude sacar la imagen de él viéndome, y entré en miedo. Con lágrimas le pedí perdón. Los demás días las acompañé a misa, y solo así, esa figura no me volvió a hacer nada. No sé si fue mi imaginación, no sé si fue error de niño, o si hice enojar a Dios. Desde ese día, sigo las reglas de Semana Santa, y me volví más apegado a la religión. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad soy muy escéptico a este tipo de cosas. He intentado de todo, pero al parecer, nunca he tenido un resultado real. Y como te dije, al intentar de todo yo había intentado un ritual. Yo ya había intentado ese ritual varias veces. Ya sabes, el del cruce. El de taparte los ojos y esperar. La primera vez fue por curiosidad. La segunda fue por insistencia. Pero la tercera ya fue por necedad. Pero nunca pasaba nada. Ni pasos, ni voces. Ni siquiera ese silencio raro del que todos hablan. Solo era la calle vacía y yo parado como un tonto en medio. Con el tiempo dejé de intentarlo. No porque me diera miedo, sino porque ya pareció una pérdida de tiempo. Hasta que un día, en una reunión con amigos, salió el tema. Uno de ellos empezó a reír cuando le conté que no me funcionaba. Él me dijo algo que en ese momento se me quedó grabado. Es porque lo hiciste en días normales, eso no sirve. Mejor hazlo en Viernes Santo. Yo le pregunté por qué. Él me dijo que porque ese día estaba cargado. Dicen que todo está más abierto. Si algo te va a responder, será ese día. No le creí del todo, pero tampoco lo descarté. Pasaron semanas, y cuando llegó la fecha, no sé por qué, pero lo hice. Esa noche salí solo. Las calles estaban más vacías de lo normal. No había ruido, no había música, ni gente. Se sentía distinto. Llegué al cruce, el mismo de siempre. Me paré en medio, respiré y me cubrí los ojos. Al principio fue igual que las otras veces. Nada, pero después empecé a escuchar algo. Pasos, pero lejanos. No venían de un solo lado, se movían, como si dieran vueltas alrededor. No abrí los ojos, pero los pasos se detuvieron, y entonces sentí que alguien estaba cerca, muy cerca. No me tocó, pero lo sentí. Es de esas veces que sabes cuando hay alguien detrás de ti, y sin pensarlo demasiado, pregunté, ¿cómo será mi futuro? Hubo silencio. Por unos segundos pensé que otra vez no iba a pasar nada, pero entonces escuché una voz, baja, pero muy clara. Estaba justo a mi lado. Antes de eso, tienes que ver. No era lo que se suponía que pasara. La voz no respondió. Me pidió algo, y no sé por qué, pero abrí los ojos. No completamente, solo lo suficiente, y lo vi. No era una persona, era una figura, parada frente a mí, obscura, no completamente sólida, como si el aire se deformara. No tenía rostro claro, pero sabía que me estaba viendo. No sentí que se moviera, pero estaba ahí, y entonces habló otra vez. Pase lo que pase, se detuvo. Nunca te subas a un avión. Sentí un frío inmediato. No era una advertencia cualquiera, no era una frase tampoco, no era una frase ambigua, era directa. Si lo haces, vas a morir. No gritó, no amenazó, lo dijo como si fuera un hecho, como algo que ya estaba decidido. Parpadeé, y cuando volví a enfocar, ya no había nada. El cruce estaba vacío. Regresé a mi casa sin decirle a nadie. Durante días no hablé del tema, ni siquiera con los que me dijeron que lo hiciera. Pero había algo que no me podía sacar de la cabeza. La advertencia, y lo peor, es que no tenía sentido, porque yo justamente estaba estudiando ingeniería aeronáutica. Mi vida, mis planes, todo, giraban alrededor de volar. Y desde esa noche, cada vez que escucho un avión pasar, no puedo evitar pensar que tal vez ya me dijeron cómo voy a morir.